¿Qué tal amigos? Hoy es día de unboxing. Acompáñenme a abrir estas tres cajas que me acaban de llegar de Amazon a través de la empresa de envíos WeChipio. Se trata de una batería de la marca Power Queen, una batería de ferrofosfato de litio, un inversor y un cargador de la misma marca Power Queen. Acompáñenme. Vamos a comenzar por la batería. Esta es una batería de la marca Power Queen, muy buena calidad, una batería de ferrofosfato de litio, pesa apenas unas 12 libras y bueno, pues vamos a comenzar a abrirla. Vamos a buscar por aquí una cuchilla y manos a la obra. Estoy emocionado, estoy deseoso por ver qué trae. Oh, miren esto. Viene con su manual. Ahora lo vamos a revisar. Acá trae un juego de tornillos. Vamos a ver. Un juego de tornillos con su tapa. Un juego de tornillos, parece que son M8 con las tapitas de protección y todo. Muy bien, esto debe ser así. Ok, vamos a ponerlas por aquí y ahorita estaremos revisando más detalles. Y aquí está la batería de ferrofosfato de litio Power Queen. A ver, aquí no viene nada más, así que vamos a poner la caja por acá y nuestra batería de ferrofosfato de litio Power Queen. Qué bien, muy ligerita, ligera, no pesa nada, trae su asa para transportar, muy ligera. Miren aquí las especificaciones, es una batería de ferrofosfato de litio de 12,8 voltios, 50 ampere horas y es de la marca Power Queen. Vamos a retirar estos tapones de protección y a medir el voltaje con el que viene de fábrica. Estas baterías generalmente vienen cargadas al 50% aproximadamente, así que vamos a estar mirando qué voltaje trae. Punta roja al positivo, punta negra al negativo y 13.17 voltios. 13. A ver si se logra ver. 16 voltios. O sea que la batería viene cargada. Pues vamos a colocar los tornillos y a hacer algunas pruebas con el inversor, por supuesto. Acá no hay ningún requisito especial, solamente enroscar los tornillos. Por supuesto, aquí irían los bornes, ¿no? de la inversor, del cargador, lo que vayamos a conectar. Acá vamos a conectar el cargador y el inversor para probar. Así que manténganse conmigo, vamos a probar inmediatamente el inversor y el cargador. Pausa y regreso. Ok, pues ya estamos de vuelta con este unboxing de la batería de ferrofosfato de litio, el cargador y el inversor. No estoy muy seguro de lo que es, así que vamos a abrir y inmediatamente sabremos si es el cargador o el inversor. Creo que lo estoy abriendo por el lado correcto, no sé, vamos a revisar. Ok, aquí por aquí. Muy bien. Este es el cargador. Bueno, pues
pues acá está el cargador de la misma marca Power Queen, cargador específico para batería de ferro fosfato de litio. Vamos a extraerlo de la caja. Muy bien, viene con muy buena presentación, muy buena presentación. Miren la caja con con su marca, con sus datos por acá. Muy bien, viene, miren, con su sello. Wichipio es la empresa que yo utilizo para enviar mis compras desde Amazon hacia Cuba, y ya pueden ver que los artículos vienen en sus cajas originales con sus sellos. Eso muy bien, muy bien. Tengo otro video explicando cómo realizo las importaciones desde Amazon a través de Wichipio, una empresa radicada en Estados Unidos que nos permite realizar compras en tiendas en línea, muchas tiendas en línea. Yo compro específicamente en Amazon porque ahí están los artículos que yo busco, y luego te los reciben en un casillero y te permiten reenviarlo a cualquier dirección. Pues acá está el cargador. Estos son los cables que trae para conectar a los bornes de la batería, el cable de alimentación de corriente alterna. Ahora vamos a estar probando el cargador y el inversor. Acá un cable que es el cable de salida del cargador, y sin más, wow, que déjame quitar la caja. Bueno, trae un manual manual Power Queen, por supuesto. Que lo vamos a estar mirando más adelante. Acá nos explica las dimensiones del artículo, cómo se conecta, la salida de corriente directa, la entrada de corriente alterna y el esquema de conexiones para hacerlo correctamente. Como ya yo estudié todo esto, pues voy directo a armarlo. Ok, por acá tenemos la parte de corriente alterna. Insertamos el cable de corriente alterna acá y insertamos la parte de corriente directa. Muy bien, y ahora vamos a atornillar los bornes a la batería. Déjame colocar esto por acá. Ok, muy bien. Ahora voy a traer la batería. Muy bien. Y con un destornillador suficientemente grande voy a fijar los bornes del cargador a la batería. Muy bien. Vamos a fijar el borne primero, luego la arandela. Ok, el borne primero, luego la arandela y por último el tornillo. Ese es el orden correcto. El borne rojo con rojo, negro con negro. Ok, el borne, la arandela, ok, y el tornillo. Apretar. Apriete suficiente, pero no excesivo. Suficiente, pero no excesivo. Muy bien. Vamos entonces a colocar el multímetro por aquí. Ok, muy bien. Rojo con rojo, negro con negro. 13,16 voltios. Espero que se pueda ver. Y vamos a conectar el cargador a la corriente alterna. Ok, y comienza a cargar la batería. Ahí está, ya comenzó a cargar.
Uf, magnífico, qué bien funciona. Tiene un ventilador, se escucha el sonido. No es molesto para nada, pero bueno, se escucha. Cargador probado, batería suficientemente cargada. Voy a hacer una pausa en la carga y voy a conectar el inversor para continuar con las revisiones. Vamos a colocar la batería por acá y creo que aquí tenemos espacio suficiente para desempacar el inversor. Acá este inversor de la marca Ampeak, si no recuerdo mal, de 750 watts. Y aquí está. Aquí está el inversor. Inversor efectivamente de la marca Ampeak, 750 watts, onda modificada, muy buena calidad. Ya tengo uno como este en explotación en casa y muy buen inversor, se los recomiendo. Vamos a ver. Ok, viene con su pequeño manual de instrucciones de cómo instalarlo, las características, la capacidad que tiene. Vamos a dejarlo por acá y después le echamos un vistazo. Acá está el inversor, viene con su protección. Ampeak 750 watts. Muy bien, muy bien. Acá entonces están los cables de conexión. Acá esos cables de conexión de tipo cocodrilo. La caja la vamos a poner por acá. Y vamos a continuar revisando. Esto es para conectar en el carro, en el auto. Esto no lo vamos a usar. Y estas son las pinzas que trae el inversor Ampeak de 750 watts. Este inversor lo vamos a conectar a la batería y vamos a hacer pruebas con diferentes equipos acá en el taller. Ok, muy bien. Los cables son gruesos y flexibles también. Son gruesos y flexibles. Todo parece indicar que son de cobre, ¿eh? No es alucobre. No es alucobre, es cobre. Muy bien. Bien por Ampeak. He visto otros inversores de este tipo que traen los conductores, los cables son de alucobre. Muy bien por Ampeak. Muy bien. Vamos a colocar, como ya les expliqué anteriormente, primero el borne, después la arandela y por último la tuerca. Igualmente vamos a respetar aquí la polaridad, positivo, arandela, tuerca. Vamos a dar un apriete suficiente, pero no excesivo. Borne, ok, arandela y tuerca. Apretamos de forma suficiente, pero no excesiva. Ok, vamos a colocar el inversor por acá. Se me está llenando la mesa, Se me está llenando la mesa, se está complicando esto. Vamos a colocar entonces la pinza amperimétrica. Perdón. Encender. Poner a 0. Vamos a colocar la pinza. Vamos a colocar el multímetro también. Acá, vamos a colocarlo así por acá. Muy bien. Ahí tenemos aproximadamente 12,3 voltios, lo cual es suficiente para probar el inversor. Vamos a colocar las pinzas negativo en el negro, preferiblemente primero el negativo, y positivo en el rojo. Es posible que la primera vez que se conecte haga como una pequeña chispa. Esa pequeña chispa es perfectamente normal y no le hace daño al equipo. En equipos más grandes sí ya se recomienda utilizar una resistencia de arranque. Vamos a ver,
Ups, hizo la chispa, la pequeña chispa, como les comenté, pero nada serio, no, eso no le hace daño al equipo. Y entonces vamos a encender el inversor. Correcto, el inversor encendió correctamente. Batería 12,26, 25 voltios, consumo en vacío prácticamente cero. Muy interesante que el inversor en vacío prácticamente no consume casi nada. Un segundo, traigo un ventilador para probarlo y enseguida estoy de vuelta. Muy bien, acá tenemos a este veterano, que es el que utilizamos para casi todas estas pruebas de inversor, y lo vamos a conectar. Lo vamos a conectar y lo vamos a encender, y efectivamente ahí está funcionando perfectamente. Consumo, caramba, había cometido un error. Había conectado la pinza perimétrica en el cable del cargador, cuando realmente debía haberla conectado en el cable de alimentación del inversor. Bueno, ahora sí, ya solucionado el error, vamos a comenzar nuevamente la prueba. Y ahora sí, encendemos el inversor. 260-270 miliamperes aproximadamente de consumo en vacío, lo cual es muy bueno, muy bien. Un consumo en vacío de 270 miliamperes para un inversor de este tamaño es perfecto. Conectamos entonces este pequeño ventilador, que es el que utilizamos para probar, y ahora sí lo vamos a energizar. Ok, muy bien. El inversor está suministrando energía al ventilador, la batería está suministrando energía al inversor, y tenemos por acá 13,2 voltios y 3,33 amperios. Todo dentro de lo normal. Esos son los valores esperados, así que cumple con las especificaciones. Apagamos, inmediatamente regresa a su consumo en vacío. Muy bien, el inversor funciona correctamente, cumple con las especificaciones. Nada más quedaría medir el voltaje de salida, que lo vamos a hacer inmediatamente. Colocamos corriente alterna en el multímetro, colocamos las sondas de medición y 118 voltios. 118 voltios exactamente. 118 voltios exactamente. Perfecto. Bueno, pues acá tenemos lo que nos llegó hace apenas un par de días. Un cargador de la marca Power Queen, específicamente para baterías de ferrofosfato de litio. Un inversor de la marca Ampeak de 750 watts. Perfecto. Y una batería de ferrofosfato de litio de la marca Power Queen de 12,8 voltios por 50 amperios. La capacidad de almacenamiento de esta batería es de 640 watts. Los invito a mirar los videos en los que describo el multímetro Kaiwitz KC604 y un video que tengo acerca del mantenimiento y reparación de un inversor similar a este Ampeak de 750 watts. Nos vemos en el próximo.